Bien, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Le damos la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Porque nos permite un día más, ¿verdad? Y una mañana más estar en su casa reunidos como hermanos, con el deseo, ¿verdad? Que tiene que ver en nuestros corazones de alabar y glorificar su nombre y conocer de Él. Así vamos a comenzar este periodo de alabanza. Vamos a comenzar con la que se titula Hay Momentos. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Ese es el deseo, ¿verdad?, que tiene que ver en nosotros, un agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por lo que Cristo ha hecho por nosotros y por la obra que Dios hace día a día en cada uno de nosotros, ¿verdad? Así, hermano, vamos a entonar el siguiente canto para la gloria de Dios. Cuán profundo es tu amor. Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso
Dios por mí. Enviaste Dios por mí. Lo hiciste en amor. Lo hiciste en amor. Cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, Inmenso es. profundo es, Profundo es tu gran amor. Viendo la inmensidad la inmensidad. y el poder de tu amor, El poder de tu amor. solo puedo decir, Solo puedo decir cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, alto es. inmenso es, Inmenso es. profundo es, Profundo es tu tu gran amor. Sabemos que el amor de Dios, ¿verdad?, para nosotros es alto, profundo, inmenso. No lo podemos imaginar, ¿verdad?, cuán grande es ese amor que Dios tiene para con nosotros. Así, hermanos, vamos a entonar la última, que se titula Las primicias del día. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima, confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Un momento contigo es oro, conversar con el Rey es mi honor. Me impartes tu sabiduría, me inspira tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Amén. Que este sea nuestro deseo, como dice esta alabanza, ¿verdad?, que nos despertemos con ganas de ver al Señor y que Él controle nuestra vida, ¿verdad? Así, hermanos, hasta que ha llegado el tiempo, dejamos al hermano que trae la predicación.
Vamos a Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, para poder continuar con lo que hemos estado viendo de la carta a los Gálatas. Este texto nos va a servir para poder apoyar lo que vamos a ver esta mañana, con continuidad del capítulo 2 de Gálatas. Capítulo 5 de Hebreos, vamos a leer el versículo 11 al versículo 14. ¿Lo tienen? Vamos a esperar que lo encuentren ahí los hermanos, para poder orar. Ahora sí, vamos a orar. Señor, gracias por esa alabanza, Señor, que hemos podido cantar. Señor, gracias por los hermanos que están ahí dirigiendo la alabanza, Señor. Gracias por las hermanas, Señor, que están también trabajando con el instrumento, con la voz, Señor. Bendiga el esfuerzo de los hermanos, las hermanas, Señor, de poder dirigir la alabanza para su gloria y para su honra, Señor. Ahora le pido también que pueda ayudarme a mí a poder exponer su palabra de una manera correcta, que pueda hacerlo de la manera más sencilla posible para que todos podamos entenderla pero que de esa forma sencilla yo le suplico que tenga una autoridad no humana, sino una autoridad de lo alto. Bendiga, Señor, su palabra para que todos los que estamos acá, comenzando por mí, podamos salir y poder poner por obra lo que aprendemos en este lugar, Señor. Lo suplico en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Dice el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pueden tomar asiento, hermanos. Los hermanos que estaban en la iglesia de Gálatas, de lo que estamos estudiando, de lo que estamos viendo los domingos en la mañana, estaban atravesando esta verdad que acabamos de leer. Esto se había hecho en sus vidas una realidad con lo que está escribiendo el escritor a los Hebreos. Ellos habían experimentado esto. El escritor a los Hebreos ha hablado del lugar del Señor Jesucristo, su lugar, el verdadero sumo sacerdote, a donde llevaba todo lo que era la figura de la ley, los sacerdotes que estuvieron, los sumos sacerdotes, los grandes sumos sacerdotes que estuvieron, los sacerdotes que estuvieron antes que él, era solamente una sombra de lo que iba a venir. Y ha hablado del sacerdocio verdadero de nuestro Señor, de su deidad, de su gobierno eterno, y le dice, esto es algo difícil para explicar. Era difícil de explicar, no de él, no de parte del que estaba enseñando, porque era un hombre inspirado por Dios, sino de explicar porque ellos se habían hecho tardos para oírle, dice. Entonces, aquí él está advirtiendo, luego viene la advertencia, de lo que lo vimos en Hebreos unos días atrás, la advertencia de lo que lleva a la apostasía, ser personas que nunca habían llegado a aprender como debían de aprender. Entonces los hermanos en los Gálatas estaban corriendo este peligro. Ellos estaban en peligro de convertirse en apóstatas por el judaísmo que quería mezclar, quería que le diera la espalda, porque la apostasía, eso es, la apostasía, cuando nosotros escuchamos la palabra apostasía, es alguien que ha conocido de la verdad. Un apóstata es alguien que ha conocido la verdad, abandona la verdad, le da la espalda a la verdad y luego comienza a atacar la verdad. Ese es un apóstata.
aquel que ha conocido de la verdad. Pero como dijo William Gurnall, el puritano dijo, un apóstata no es que perdió la gracia, sino que nunca la tuvo. Y entonces estas personas han conocido de la verdad, han estado un tiempo trabajando en la verdad, luego le dan la espalda a la verdad y luego se dan vuelta en contra de la verdad y comienzan a atacar la verdad, no siempre como de una forma que dicen el Evangelio no es verdadero, la Biblia aquí, sino de una forma sutil, como lo vamos a ver, de una forma que ellos dicen sí, pero Dios y todo, pero moldean el Evangelio a su forma. Entonces, esa es la apostasía. La apostasía es cuando una iglesia es apóstata, es una iglesia que estuvo ahí, conoció de la verdad, luego por cualquier enseñanza errónea, herejía, idea humana de hacer esto, hacer lo otro, o sea, como aprendimos, libertinaje, ecumenismo, sectas, liberalismo, los lleva a darle espalda a la verdad, única verdad de la Biblia, luego atacan la verdad y comienzan a decir todas las iglesias que están en esto. Y usted encuentra un montón de videos en YouTube en este momento de pastores muy jóvenes, más que todo pastores muy jóvenes de mega iglesias, no sé en qué estado es que hay una mega iglesia que cada domingo reúne 10,000 personas, de un pastor muy joven, y él tiene un video que se llama Amargados, y se ha hecho muy popular ese video. Steven se llama él, Steven Furtick, algo así. Este muchacho hace un video y dice amargados a todos los pastores de la sana doctrina y los ataca, dice que son amargados. Y entonces estas iglesias tal vez un tiempo estuvieron ahí y luego atacan a las demás iglesias por predicar la verdad. Esa es una iglesia apóstata. Esa es una iglesia apóstata. Y entonces acá los hermanos que estaban en Galacia estaban en esto. Ellos, en vez de haber entendido y defendido la fe, los hermanos en la iglesia de los Gálatas, en vez de haber defendido la fe como el apóstol Judas manda en su carta corta, dice el apóstol Judas dice, debemos de contender fervientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, debemos de defenderla y contender. Ellos, en vez de defenderla, se estaban desviando, estaban dejando que lo cojo en ellos se saliera del camino, estaban dejando que eso. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema en los hermanos en Gálatas? Según lo que hemos leído estos domingos atrás, ¿cuál era el problema? Bueno, el problema que ellos tenían es lo que hemos leído acá en el libro de Hebreos. Ese es el problema que ellos tenían. Tenían la falta de la madurez espiritual. Ellos tenían una falta de madurez espiritual y esa falta de madurez espiritual lleva a que fácilmente una persona se desvíe de la verdad. Cuando hay una falta de madurez espiritual, lleva fácilmente que una persona se desvíe de la verdad. Los Gálatas eran inmaduros espirituales. Eran personas inmaduras espirituales. ¿Y qué lo demuestra? Lo demuestra su actitud cuando llegó el error. Cuando llegó el engaño, el apóstol Pablo dice, estoy sorprendido, estoy admirado cómo ustedes han sido engañados de una forma tan rápida que han dejado el verdadero evangelio por otro evangelio. Y él dice, no es que hay otro evangelio, sino que ellos han pervertido el evangelio con la enseñanza. Y entonces ellos eran personas inmaduras y los había llevado, eran como los que están aquí en Hebreo. El mismo problema estaba atravesando la iglesia de Hebreo y es el mismo problema que estamos atravesando en la iglesia en el día de hoy. Es el mismo problema. El problema de la iglesia en el día de hoy, el problema aquí en nuestra iglesia y en cualquier iglesia, muchas iglesias, el problema que hay es la inmadurez espiritual. Y cuando hablamos de inmadurez espiritual, no estoy hablando en cuántos años yo pueda tener en la iglesia. No estoy hablando en cuántos años yo pueda estar en una iglesia. Puedo tener 5 años, 10 años, 15 años, 20 años en una iglesia y ser tan inmaduro espiritualmente hablando que se necesita todavía leche de niño para poder seguir adelante, porque cualquier cosa los hace mover. Una persona puede tener meses en la iglesia. Una persona puede tener meses en la iglesia de haberse convertido de verdad. Una conversión verdadera. Haberse convertido de verdad y ser tan maduro o más maduro que una persona que tiene muchos años. Puede ser tan maduro o más maduro que una persona que tiene muchos años en el evangelio. Puede tener meses y vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo y vamos a ver el ejemplo de la actitud del apóstol Pedro más adelante. Pero la madurez espiritual, cuando hablo de madurez espiritual, no estamos hablando tampoco de saber mucho con respecto a la Biblia. Eso no es una señal de madurez espiritual.
de saber hablar cuando vamos a hablarle a otras personas para evangelizar, no es una señal de madurez espiritual. Hay personas que son muy buenas para evangelizar y son bien inmaduras espirituales. Hay personas que saben muchos textos. Yo estuve en un instituto un tiempo y había un muchacho que creo que se sabía los 150 salmos de memoria. Así, se lo sabía los 150 salmos de memoria. Él se sabía los salmos, cualquier salmo que la maestra le dijera, él lo sabía de memoria, de una forma, y a la maestra le gustaba retarlo y él decía los salmos. Pero era un muchacho tan inmaduro espiritualmente. Sus acciones, su actitud, su comportamiento, cuando estaba ahí, cuando salía, daba a demostrar que esos 150 salmos solo estaban en una memoria, ahí, en una memoria puesta en su mente, pero no la ejercía. La madurez espiritual es saber un solo texto y luchar por ponerlo en práctica. Saber un solo versículo y pelear por ponerlo en práctica. Escuchar el mensaje acá y decir, salirte en el carro e ir meditando en ese mensaje. Por ejemplo, el miércoles después de la predicación yo iba meditando. No sé cuántos iban meditando. Yo iba meditando la predicación. Eso es para mi vida. Eso es mi vida. Estoy estancado, estoy aquí, estoy haciendo esto, no está bien lo que estoy haciendo, no estoy actuando bien y me entristece. Me entristeció la predicación y es bueno que me haya entristecido. Es una señal buena cuando usted se entristece por una predicación, no para decir después, ya por esta predicación no voy, sino esta predicación viene de parte de Dios para que yo pueda mejorar mi vida. Y ahí es donde viene la alegría, cuando entonces comenzamos a luchar. Entonces, la madurez espiritual no es conocimiento, no es facilidad de palabras, no es cuánto tiempo podamos estar de rodillas orando, sino es que cuando nos ponemos a orar, lo hacemos con la convicción correcta. Estoy delante de Dios y Dios me está escuchando por medio de Cristo. Yo le estoy hablando y entonces luego voy a leer su palabra para ver qué Él quiere decirme a mí. Y así va la madurez espiritual. Entonces, no es años, no es tiempo, no es años, sino es cómo nosotros vemos el Evangelio. Cómo nosotros lo estamos tomando, qué importancia, qué valor le estamos dando a la palabra del Señor, qué importancia le damos a la iglesia, qué importancia le damos a lo que el Señor quiere para nuestra vida. Ahí está la madurez espiritual. No es edad tampoco. Hay personas que son grandes en edad, con mucha edad, y tienen una mente de un niño muy pequeño. Hay hombres que tienen mucha edad y en los hogares, por eso las mujeres toman el control de esos hogares, porque los hombres dentro de ellos hay un niño que lo único que quiere es pasar su vida jugando. No digo que los adultos no jugamos los adultos. Yo a veces me tiro al suelo con mis hijos, me revuelco, corro ahí en el parque, no soy muy bueno para jugar con ellos, pero a veces lo hago y tiro la pelota, los sigo y todo ese tipo de cosas, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene un momento. Pero hay personas en las iglesias que son muy grandes de edad, mujeres y hombres, y tienen actitudes contrarias a lo que su edad tiene. Entonces, la madurez espiritual no tiene que ver con edad, no tiene que ver con tiempo en la iglesia, no tiene que ver con conocimiento, no tiene que ver con ciertas obras, tiene que ver con aquel fruto que se está dando para el Señor solamente, para su gloria y para su honra y para el bienestar de la iglesia. Entonces estas personas estaban aquí inmaduras, eran inmaduros espirituales. Yo quiero que podamos ver un ejemplo en Job. Por ejemplo, veamos en Job, nos va a servir este ejemplo con respecto a lo que estoy diciendo. Job capítulo 32, vemos un ejemplo de esto. Job capítulo 32, dice Job, el capítulo 32, está Eliú está aquí hablando en este capítulo, y ya tal vez algunos hemos leído la historia de Job, esta historia maravillosa, saben lo que sucedió. Hubieron 3 amigos de Job, eran sabios, según ellos, había sabiduría, y ellos llegaron de Job, y entonces también llegó uno de último, y el que llegó fue el más joven. Entonces dice, cesaron estos 3 varones de responder a Job, los 3 amigos que habían hablado con Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. O sea, terminó todo y Job quedó terminado como que Job era bueno. Y entonces Eliú dijo, hijo de Raquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job,
se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job, y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira, y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararnos mi opinión. Yo decía: los días hablarán, la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije: escuchadme, declararme yo también mi sabiduría, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras, o he prestado atención, y aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis: nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene el respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora sección de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera en breve mi hacedor me consumiría. Aquí está un hombre maduro. Él esperaba, dice: aquellos hombres van a hacer esto, voy a esperar, tengo miedo de hablar porque saben más que mí, y él dice: no, han actuado de una forma incorrecta, ahora yo voy a hablar como se debe de hablar. Entonces la madurez espiritual no depende de esto, del tiempo. Muchos de los que están acá son recién convertidos, pueden ser más maduros que mí, que no tengo mucho tiempo también, pero pueden ser más maduros que mí espiritualmente hablando, si toman en serio como deben de tomar la búsqueda de Dios. Los hermanos en Gálatas no habían tomado esto. ¿Cuál era el problema? Vuelvo a repetir lo que nos dice el texto de Hebreos. La iglesia estaba experimentando un periodo donde las personas, la iglesia está experimentando y estaba en ese momento experimentando eso, y ahora estamos experimentando un periodo donde las personas llegan a la iglesia y dicen amén a todo. Amén a todo. La gente fácil dice amén. Dice amén, y estamos en un tiempo donde los pastores se enojan si no les dicen amén. Donde los pastores dicen gracias por los aplausos, porque nadie aplaudió, quieren que les aplaudan. Y les gusta que les aplaudan y están queriendo que les aplaudan. Dicen cosas, gritan y hacen un montón de cosas y dicen cosas que agradan para que la gente aplaude. Y cuando dice, aunque usted no diga amén, es amén. Y así está ese tipo de cosas. Y la gente tiene que estar diciendo amén a cosas que no sabe. ¿Por qué? Porque termina el servicio el día domingo y cierran sus Biblias. Cierran sus Biblias y no las vuelven a abrir hasta la siguiente semana, si es que se acuerdan dónde las dejaron. Si es que se acuerdan dónde las dejaron. Hay personas que ponen las Biblias en la parte de atrás del carro para que todo el mundo diga, ahí va uno de la iglesia. La Biblia no fue para andar detrás del carro. Hay personas que meten la Biblia en el baúl y no la vuelven a sacar hasta que fue el día lunes. La Biblia no fue para andar en el baúl. La Biblia no es para andar en la parte de atrás del carro. La Biblia no es para dejarla en cualquier lugar. La Biblia no es para olvidarla acá. No digo que a veces no la olvidemos. A veces andamos tan apresurados y olvidamos las cosas. Pero yo en este tiempo que tenemos que estar en este local, nunca he encontrado un teléfono. Nunca he encontrado un teléfono. Nunca he encontrado un teléfono olvidado en este lugar. Pero sí muchas veces he encontrado Biblias. A veces las escondo para molestar. Y las meto en la gaveta. Y las personas vienen y lo que hacen simplemente es agarrar una de las que está allá. Y no hay problema, para eso son. Para usarla. ¿Pero qué significa? Se perdió, no sé dónde está, no la voy a buscar. Todo se terminó, no es importante. No es importante la palabra del Señor. Y entonces la Biblia se cierra después de cada culto. Se lleva, se guarda, se deja en un lugar. O se anda ahí en el automóvil y decimos, es porque la voy a leer en una emergencia. Es mentira, nunca la leemos. Estamos demasiado afanados, estamos demasiado ocupados. Por si hay que evangelizar a alguien, es mentira, nunca lo evangelizamos. Se anda ahí, solamente se está tostando, las pastas andan bien dobladas, todo anda bien asoleado. Y no es porque está bien usada por leerla, sino porque está siendo maltratada y está siendo descuidada. Ahí está el problema de la inmadurez espiritual. Estamos en ese momento. Y ese fue el problema de los hermanos que estaban en Gálatas. Ellos no habían comprendido, no habían entendido cómo debían de ver.
Entonces, ¿qué sucede ahora en la iglesia, en el tiempo que estamos ahora? Porque debemos de aplicar todo lo que está en la Escritura, también aplicarlo a nuestra vida. Si no, de nada sirve que yo esté hablando de lo que de Gálatas y nosotros no entendamos qué nos quiere decir a nosotros. Bueno, ¿cuál es el problema? Los hermanos en Gálatas, los judaizantes, habían venido y como ellos eran niños espirituales, no habían madurado, no habían buscado como debían de buscar. Debemos de entender esto. No todos los que estaban en Gálatas eran así, no todos. Habían unos que eran los que le informaban al apóstol Pablo y esos querían la verdad. Esos querían la verdad solamente y se preocupaban. Había unos que le habían dicho, Pablo, en Corinto hay un problema. En Corinto está sucediendo esto, en Corinto se están emborrachando, en Corinto hay un muchacho que le quitó la mujer al papá, la madrastra al papá, y allí están todos tranquilos, y él está tranquilo ahí también. Mira, cuando llegan a la Santa Cena se emborrachan, le quitan la comida a los que no llevan comida, las mujeres quieren predicar, tomar el control de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo dice, se me ha informado, se me ha dicho, o sea, un grupo quería, un remanente quería. Y entonces nosotros, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cuál es el problema? Por nuestra inmadurez espiritual, nosotros entramos a internet y vemos un loco predicando ahí. Vemos una mujer loca predicando ahí. Está la mujer loca predicando, está el hombre loco predicando, hablando un montón de tonterías y basura, y nuestra mente duda. Duda y decimos, ¿será verdad lo que este está diciendo cuando lo que está diciendo es un montón de basura? Está en el momento que los predicadores están pareciendo tatuados. ¿Lo ha visto usted en internet? Muchos predicadores se están tatuando y están diciéndole a la gente por internet, a la iglesia donde están ellos, que los tatuajes no son pecado. Que ellos pueden exhibir el evangelio por medio de los tatuajes, por medio de una cruz, por medio de esto, por medio de lo otro y todo. Entonces, un montón de gente está dudando y está preguntando y preguntándole a pastores de la sana doctrina ese tipo de preguntas. ¿Es pecado los tatuajes? ¿Por qué? Porque como son niños espirituales, han entrado en la duda y dicen, ¿será esto verdad? ¿Será esto verdad? ¿Será esto cierto? ¿Será o no es pecado? Escuchan predicadores diciendo, no es mal una cerveza. Usted puede tomarse una cerveza el fin de semana, usted puede tomarse una cerveza para cenar, usted está ansioso, tome una cerveza y no es pecado, porque puede hacerlo, no hay ningún problema. Y entonces escucha, estamos ahí como inmaduros espirituales y no hemos entendido lo que la Biblia habla con respecto a que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, que no nos embriaguemos con aquello que hay disolución, sino con el Espíritu Santo. Entonces las personas fácilmente ponen en duda y dicen, o sea, que es verdad, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Yo escuché uno de los predicadores más influyentes en El Salvador, una mega iglesia llenísima de personas, dijo, no es malo tener 3 mujeres, no es malo estar con 3 mujeres. Debe de tratar de dejarlas una por una, pero Dios no le va a ir quitando las 3 de un solo. Dios primero le va a quitar una. Y Dios lo entiende a usted que no puede estar sin 2, va a estar con 2 un tiempo. Y entonces la persona lo escucha. ¿Y cómo las iglesias no van a estar llenas? ¿Cómo no va a estar un montón de personas ahí queriendo estar cuando le están diciendo que puede estar con 3 mujeres? ¿Qué hombre lujurioso, qué hombre perverso no quiere estar más de una mujer? Todo hombre quiere experimentar eso, ser infiel y todo. Y el Señor dijo, con solo que miras a una mujer vas a ir al infierno. Pero este predicador está diciendo, puedes tener 3. Luego Dios te va a quitar una. Dice este predicador, si tú fumas, dijo él también, no te preocupes de dejar el cigarro, poco a poco lo vas a ir dejando. Te échate uno, échate otro y después poco a poco lo vas a ir dejando. ¿Qué es lo que están diciendo? Tal vez de esa forma sucede, tal vez puede suceder. Dios va obrando de una forma así. Pero ¿qué debe hacer el predicador? No enseñar ese tipo de cosas para motivar a las personas que nunca dejen aquello que es pecado. Entonces nosotros, estando niños espirituales, vienen ese tipo de enseñanzas. Vemos ahí a las personas, predicadores como algunos dicen, no me gusta decir los nombres, a mí sí me gusta decirlos, Cash Luna, Guillermo Maldonado, todo ese tipo de predicadores haciendo un montón de montaje, de circo ahí, fingiendo y haciendo un montón de cosas falsas, están vinculados al narcotráfico, están vinculados a este tipo de cosas y no les importa a las personas. Y venimos nosotros y vemos ahí y escuchamos algo bien motivacional, el ambiente bonito, ponemos en duda y decimos, o sea, no es verdad lo que se está enseñando de la sana doctrina quizás, sino que este hombre tiene razón en esto, como que es bonito lo que dice y todo ese tipo de cosas. Ahí está la inmadurez espiritual, obrando, empujando a Satanás para llevarnos a lo que llevó a los Gálatas y que ha llevado a muchas personas. A muchas personas. Ahí están los problemas, el peligro para nosotros por ser inmaduros espirituales. Por no tomar en serio la vida de luchar en oración, buscar de la Biblia, estar en los cultos de la iglesia. Yo no es que los quiera tener acá todo el tiempo. Yo no gano nada con tenerlos a ustedes acá. Yo no gano nada personalmente con ustedes por tenerlos acá.
no gano nada, no saco ningún provecho. Si usted no viene y no da sus ofrendas, para mí no tiene ningún problema porque yo no vivo las ofrendas de la iglesia. Yo no tengo ningún problema si hay menos diezmos porque no vinieron, porque faltaron, porque yo no vivo de los diezmos de la iglesia. Entonces yo no tengo ningún problema con eso. Mi trabajo es enseñarle a usted que tiene que estar en la iglesia porque Dios lo manda de esa manera. Y porque Dios quiere que estemos en la iglesia mayormente cuando la iglesia se preocupa solamente por enseñar la Biblia. Imagínense aquellos que están en este lugar este día que no han leído la Biblia toda la semana. Toda la semana, de lunes a viernes hemos estado tan afanados y no hubo tiempo, según nosotros, para leer la Biblia. Tuvimos la oportunidad de leerla ayer. Tuvimos la oportunidad de leerla ahora. Vamos a tener la oportunidad, si Dios quiere, leerla en la noche. ¿Ven lo bueno que es estar en la iglesia? ¿Ven lo importante que es estar en la iglesia? ¿Ven lo importante que es estar en la iglesia? ¿Ven lo importante que es tener un ayuno, aunque sea al mes, cuando debería ser todos los sábados? En la iglesia tener ayuno todos los sábados, una vez al mes. ¿Por qué? Porque yo sé que hay algunos que no lo hacen, sino el día solamente que se hace en este lugar. Cuando deberíamos de llevar una vida no obligatoria. No es que yo los quiero obligar, no es que los quiero tener en este lugar, sino que es necesario para crecer espiritualmente estar en la casa del Señor, escuchar. Hay personas en la iglesia que saben de todo, de todo. Saben de política, saben de ciencia, saben de automotriz, saben de fútbol, mucho. Saben hasta saben cómo está la bolsa de valores en este momento en Estados Unidos. Saben de toda la vida de los senadores. Saben muy bien quién es el actor que se murió mexicano. Saben muy bien cuál es la serie más cómica que hay. Saben cuál es la novela que está, pero no saben nada de Biblia. No saben nada de Biblia, nada de Biblia. Es vergonzoso. Es vergonzoso que como cristianos la iglesia sepa de todo y menos que sepa de lo que dice ser, que cree. Que hable de cualquier jugador, que exprese esto, que este jugador compraron este jugador, que este jugador esto, que este equipo va aquí, que este equipo va allá, que esto aquí, que la economía, que la política, que aquí, que este actor, este tipo de cosas, que este famoso. Y cuando se le pregunta de Biblia es un cero a la izquierda. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ve algo que viene en contra de él y en contra de la palabra, fácilmente va como un animalito al matadero. Va allí al matadero, va a la guillotina. Va a la guillotina de la muerte espiritual, del descuido espiritual. Eso estamos viendo. Nuestro tema principal de conversación debería de ser la Biblia, como cristianos. Debería de ser la Biblia. A veces puede decir usted, algunos pueden decir, el hermano no quiere hablar, no le gusta hablar. A veces yo quisiera hablar y estar ahí cuando están hablando, pero cuando escucho lo que están hablando, es algo sin importancia. Y es algo que yo no sé ni tengo conocimiento y entonces mejor me hago a un lado porque son cosas sin importancia. No digo que no importan, pero no importan comparado con lo que deberíamos de estar hablando. Y mayormente con vergüenza lo digo, es más este problema en los varones. Los que deberíamos de ser ejemplo, los líderes de la iglesia, la cabeza de la iglesia, los pilares de la iglesia, somos los que mayormente cometemos el error de casi siempre estar hablando después del servicio o antes del servicio de cosas sin ningún valor. Yo veo a las hermanas, por ejemplo, hablando del martes. A veces las hermanas terminan el culto, están en la esquina. ¿Qué vamos a hacer el martes? ¿Cuál es la actividad para el culto femenil? ¿Qué vamos a venir? Hermana, venga el martes. Mire, el martes venga. El martes, si necesita transporte, esos son los temas. Yo veo a las hermanas y las veo ahí en una esquina platicando, así va a ser el martes. Hermana, a usted le tocan los cantos. Hermana, a usted... Y veo a los hermanos hablando un montón de cosas sin ningún valor, sin nada de importancia. Diciendo, hagamos esto, hermano, podemos venir, hermano, ¿por qué no hacemos otro ayuno en el mes? Hermano, no puedo este día, pero ¿por qué no nos reunimos tal día? ¿Por qué no venimos a orar en la noche? Un día que no sea culto de oración, vengamos, hay necesidad en la iglesia, hermano. Necesitamos que las personas nos santifiquemos en la iglesia. Necesitamos ver una mayor alegría, un mayor gozo, un mayor entendimiento en la palabra. Necesitamos más gente que quiera servir. Hermano, ¿por qué no venimos tal lunes día a orar? No le escucho. No le escucho. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo digo, hay que hacer esto? Se ve mal y dicen las personas, no, los quiero obligar. Yo no quiero obligar a nadie. Tengo el deber de decirle, debemos de hacer este tipo de cosas. Debemos de hacer este tipo de cosas porque nadie más lo hace. Entonces, aquí está el problema. Aquí estaba el problema en los Gálatas. El problema en los hermanos de Gálatas estaba en su inmadurez espiritual. Ellos habían permitido creer, los que estaban al frente, tuvieron que haber permitido. El apóstol Pablo funda la iglesia, deja ancianos, establece obispos. Y entonces, ahí empezando por ellos eran inmaduros espirituales.
Era el pastor que tuvo que haber estado ahí, tuvo que haber sido una persona inmadura, tuvo que haber sido una persona floja, una persona que no se preocupó por el rebaño y permitió que la infección entrara cuando no debió haberlo permitido. Y entonces ahí está el problema presente también en este tiempo. En este tiempo está el problema presente en nosotros, está el peligro. Nosotros corremos el peligro como iglesia. Nosotros corremos el peligro como iglesia a ser arrastrados al liberalismo. Por ejemplo, cuando la iglesia no crece. Cuando la iglesia no crece en número y las personas no crecen en número, no vienen las personas y las personas miran alrededor y dicen qué poquitos estamos y solamente los mismos. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted para que haya más? ¿Estamos orando? ¿Estamos ayunando para que vengan personas? Me decía mi hijo ayer, ¿cuántos han visto la película de McQueen? ¿La vieron la película de McQueen? ¿Sí? Rayo McQueen. Rayo McQueen, cuando llega un carro equivocado que se perdió del camino, ¿se acuerdan? Bien felices todos porque el carro se había equivocado de camino. Ellos no sabían que viene un cliente en una ciudad desierta y todos bien contentos. Y hasta uno que con descuido le pone un sticker, por lo menos le puse el sticker, dice, ellos han perdido. Mis hijos ayer cuando vieron la pareja que vino, un nuevo, dice. Porque yo todas las noches les digo, oremos para que niños nuevos lleguen, para que niñas nuevas lleguen, para que familias nuevas lleguen. Oremos a mis hijos. Pidámosle al Señor que gente nueva se agregue a la iglesia. Le pregunto yo, ¿usted lo hace? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos ayunando? Es fácil decir, nadie está. Entonces ahí puede venir una desesperación para mí y decir, bueno, vamos a hacer algo diferente. Vamos a poner Starbucks ahí en la entrada. Starbucks en cada culto, y como a la gente le gusta Starbucks, más los hispanos están haciendo rico el Starbucks, porque con solo ver el café, que la Starbucks, aunque no lo pueden tomar por muy amargo, pero la gente dice Starbucks. Pongamos Starbucks, pongamos donas todos los días. Vamos a tratar de decirle a las hermanas que estén un poco sexy de sirviendo. Un poco sexy para que atraerla y poner las fotos y todo, y poner todo y bien risueños y todo ese tipo de cosas. Ahí comienza el problema. Ahí comienza a tornar Satanás. Y entonces rápidamente vienen 5 personas. Está funcionando. Y entonces ya no estamos afligidos al final del mes, como todos los meses pasamos afligidos. ¿Cuánto hay para pagar? ¿Ajusta? La pregunta del mes de nosotros es, ¿hay? Y entonces vemos, no, es que esto está mejor porque ya no estamos aquí en aflicción, esto está más tranquilo. Y mayormente si me dicen, hermano, mire, ya hay para ponerle un sueldo. ¿Qué? Y como ahora se les pregunta a ellos, a los pastores, ¿cuánto quiere ganar? Y se le dice, mire, yo creo que puedo ganar este tipo de cosas y aquí. Entonces el pastor comienza a moverse, Satanás comienza a inundar, comienza a atacar. Y la iglesia, sin darse cuenta, ha caído en el engaño del enemigo. El liberalismo, el ecumenismo, todo ese tipo de cosas ha infectado a la iglesia. ¿Por qué? Porque comenzaron a perder de vista. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo sé que no hemos llegado a Gálatas y tal vez no lo vamos a hacer esta mañana, pero es necesario mencionar esto. El problema está, veamos Salmo 119. Salmo 119, el versículo 97. Este hombre, no iba a ser fácil que los filisteos iban a llegar y decirle a los filisteos a él, hey, mira lo que estás haciendo con respecto a la ley y todo esto, mira tu pueblo no está en lo correcto. Los amorreos no iban a llegar, los pocos amorreos que habían sobrevivido, los jebuseos no iban a llegar a donde él y decirle, mira esto. Ellos no iban a llegar de esa forma. ¿Por qué? Porque él tenía una gran cualidad, y la cualidad que él tenía es que amaba la ley de Dios. Él amaba la ley de Dios. Y los únicos libros que él tenía solamente eran, ¿cuántos eran? 5, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los demás libros todavía no se habían escrito. Tal vez está Job, que dice que es uno de los primeros libros. Pero este hombre todavía no tenía los libros que nosotros tenemos, pero él amaba esos libros. ¿Y de qué se tratan esos libros? ¿De qué se tratan? Casi solamente de la justicia de Dios, de su ira, de su juicio, pero él los amaba porque venían de parte de Dios y tenía un corazón nuevo. Entonces, oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Él no dice que está leyendo todo el día, no es eso. Él tenía que hacer funciones como si era el salmista David, si era joven, en ese momento era un soldado, era un militar. Si era un militar, era un capitán, era un general del ejército, tenía que andar en combate. Pero ¿qué sucedía? Él leía los pergaminos,
los pergaminos del Pentateuco, iba a pelear a la guerra. Y cuando se iba a enfrentar con un enemigo, ¿qué le decía a Goliat? ¿Qué le dijo a Goliat, por ejemplo, siendo un niño? Este ha retado al Dios que sacó al pueblo de Egipto con mano poderosa. Aquel que abrió el mar rojo es al que este está insultando. Y él me va a defender a mí porque me ha defendido de los animales furiosos, me va a defender. Estaba meditando todo el día. Leía lo que había leído, lo estaba pensando, y cuando venía el momento de usarlo, lo ponía en práctica. O sea, todo el día de su meditación. Si lo escribió cuando era rey, él tenía sus actividades. Pero también, y no era perfecto, cometió pecado, falló y todo ese tipo de cosas, pero tenía una cualidad, amaba la ley de Dios. Y entonces, al amar la ley de Dios, Dios había hecho un favor, un bien por él. ¿Cuál era? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Mire, esas personas que usted ve bien risueñas, en esos internet, canales de internet mayormente, no le digo que no hay buenos predicadores, hay magníficos predicadores. Yo he escuchado 2 veces, la hermana Albi me mandó un video y esa página me llevó a otra página, y he escuchado 2 veces nada más un predicador que de España. De España es, ¿verdad? Creo que sí, de España es el predicador, un predicador que me mandó la hermana. Y este hermano predica, yo nunca lo había escuchado, solamente he escuchado dos mensajes y digo, qué bueno que la iglesia todavía haya en todo el lugar, hermanos que están luchando. Y entonces no digo que no hay muchos buenos predicadores allí, pero la gran mayoría son malos. Y esos son sus enemigos y son mis enemigos. Son enemigos de Dios, son enemigos de nuestras almas. Y entonces dice acá, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Qué significa? Cuando un enemigo del evangelio, cuando un enemigo de Dios, cuando un enemigo de nuestras almas nos quiera atacar con una herejía, con la apostasía, con el engaño, seremos más sabios que ellos. Quizás no tendremos más conocimiento, pero el poco que habremos captado vendrá para podernos defender del ataque que viene en contra de la verdad. Repito, no van a venir insultando a Jesucristo. Algunos ya lo hacen. No van a venir insultando al Espíritu Santo. Algunos ya lo hacen, pero la mayoría no va a venir insultando. Por ejemplo, Cash Luna tiene un libro que dice en honor al Espíritu Santo. Algunos lo han leído quizás, algunos lo han escuchado. En honor al Espíritu Santo. Si hay una persona en el mundo que menosprecia, insulta y hace todo en contra del Espíritu Santo, es Cash Luna. Es uno de los peores enemigos del Evangelio y él ha escrito un libro en honor al Espíritu Santo. No, él no honra al Espíritu Santo. Él lo blasfema, lo menosprecia, lo insulta, y es una persona que ya no tiene perdón de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No hay que orar por ese tipo de personas. Es un enemigo de Dios, y entonces cuando él viene y dice esto, nosotros venimos y decimos, no es verdad lo que le está diciendo. No es verdad lo que le está diciendo. No es correcto cuando vemos que él tira la Biblia al suelo y dice hay que pasar de esa línea porque yo tengo un poder, porque esto aquí, que allá, y compara a Dios con una mujer y hace este tipo de cosas y todo eso. Decimos nosotros, no, es en contra. ¿Por qué? Porque tenemos la sabiduría que Dios nos ha dado. Más que todos mis enseñadores he entendido por tus testimonios, son mi meditación. Qué bueno fuera que lo que estamos enseñando acá, que lo que enseñamos acá, pudieran levantarse personas de ahí, de las sillas, que adquirieran una sabiduría mucho mejor que nosotros, para enseñar a otros. No para sentirnos orgullosos y menospreciar a otros, sino para poder ayudar a otros. Dice el salmista, me has hecho más sabio que mis enseñadores, entendido por tus testimonios, son que mi meditación. Él no pasaba meditando en otra cosa más que en la palabra del Señor. Más que los viejos entendidos, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel, lo que mencionaba el hermano anoche. En mi boca de tus mandamientos he adquirido, ¿qué? Inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Por medio de la palabra de Dios él había adquirido inteligencia, no del mundo, sino conforme a Dios, cuando venía el ataque de los enemigos y toda duda, la oportunidad de pecar, la oportunidad de hacer esto en contra de Dios se detenía porque había una fricción ahí. ¿Y cuál es la fricción? La fricción de lo que era el madurez espiritual en su vida. Conocía la palabra de Dios, amaba la palabra de Dios, luchaba por amar la palabra. Esto no significa que no fallaba como nosotros fallamos, como podemos fallar, pero había ese deseo en él, Ahora ya el tiempo se nos ha ido para poder entrar al capítulo 2 de Gálatas. Quería ver cómo Pedro mismo, Bernabé, fue arrastrado, pero solamente veamos unos versículos en Judas para terminar.
Judas nos dice el versículo 12, Judas solamente tiene un capítulo, y debemos declarar para aquellos que son nuevos, no es Judas el Iscariote, como él mismo siempre dice, no el Iscariote, ¿verdad? Judas Iscariote nunca escribió nada con respecto a inspiración. Es Judas el otro apóstol, no fue un apóstol de los 12, sino que luego tomó su lugar. Y entonces Judas dice acá en el versículo 12, de Judas nos dice: estos, no lo vamos a leer todo por el tiempo, como digo, pero dice: estos son manchas en vuestros ágapes. ¿De quién está hablando? ¿De quiénes está hablando? Bueno, veamos un poquito atrás, el versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado, como les digo, no van a entrar de una forma diciendo: yo soy apóstata, aquí en la iglesia, hermanos, yo soy apóstata, yo soy hereje, recíbanme. Ellos no entran de esa forma, sino que se les permite, mandan una notita y dice: queremos ir a visitar su iglesia. Nos permite ir a la iglesia. Le ven a la persona: ¿usted va a una iglesia? ¿A qué iglesia va? Yo voy a una iglesia tal. Y como a veces somos tan inmaduros espirituales que no sabemos ni qué decir. Una iglesia que está ahí, ¿de qué denominación son? Y no hayamos que decir. Entonces, mire, lo quiero invitar a la iglesia. Yo no le quiero prohibir que vaya a otra iglesia, porque usted no es de mi pertenencia. Usted le pertenece a Dios, usted puede ir a cualquier iglesia, pero tengamos mucho cuidado, porque no todo lo que se llama iglesia es iglesia. Y entonces cuando entran ahí, entonces las personas dicen que entran de una forma encubierta, como dijo el apóstol Pablo, son como ovejas pero vestidos como lobos rapaces, encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. El libertinaje, ¿qué es lo que están haciendo? Como le digo, podemos tatuarnos, podemos emborracharnos, podemos andar sin camisa en la calle los cristianos, podemos andar luciendo todo lo que queramos lucir, podemos ir a la fiesta, no hay ningún problema. Estamos ahí. Me recuerdo que antes de ser cristiano yo conocí a una muchacha, me invitó a una iglesia que está ahí por la New Hampshire, por la University of New Hampshire, me invitó a la iglesia y fui a la iglesia yo ahí a acompañar, y ahí estaba ella de ujier sirviendo, muy bien vestida con su vestido, su traje negro con blanco, y era una iglesia muy liberal. Cuando yo estuve nunca había visto ese tipo de locura. Que la gente saltara, que se tirara las tarimas, que apagaran las luces y todo ese tipo de cosas, era algo nuevo para mí. Y entonces no volví a ir ahí. Otra vez me invitaron a una fiesta, a bailar acá también. Un tiempo después, unos meses después, me invitaron. Yo no era cristiano, no estaba en el evangelio. Y llegué. Y habían hecho rueda a unos que estaban bailando. Y yo dije: quiero ver quiénes son los que están bailando, si me ganan a mí. Dije yo: voy a ir a ver. Y me acerqué a ver la rueda, y cuando llego a la rueda, la que estaba bailando era la ujier. Y me le quedo viendo. No estaba vestida con su traje negro y su camisita blanca y su boquita así toda humildita. Estaba bien sudada y se desgarraba y hacía todo. Y ella de repente vio, y cuando vio, cambió su baile y se fue deteniendo. ¿Y sabe qué me dijo la mujer esta? Llegó de mí, yo estaba comiendo ya al final allá, y me dijo: no penses mal de mí, David danzaba. David danzaba. De verdad, sí. Me imaginaba yo a David bailando la gasolina, porque es la que estaba bailando ella. David no bailaba la gasolina. Pero en la iglesia se le dice, como yo dije ayer, algunos cristianos se han ido desde el viernes, alistaron sus maletas y hasta oraron en el carro. Vamos a orar en el carro, agarremos de la mano y encomendámonos a Dios, en el Espíritu Santo, vamos. Allá andan las mujeres, las esposas enseñando sus desgracias, los esposos allá comiendo y comiendo, enseñando sus desgracias, los hijos en los teléfonos malcriados y todo indiferente, y tratándole mal al papá y aquí y allá, y dicen: ya estamos allá. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que algunos pastores les han dicho a ellos: vayan y disfruten, necesitamos disfrutar. Ha trabajado mucho este año, usted ha servido a la iglesia, dicen ellos, como lo que quiere es quedar bien con los miembros. Quiere usted todo, hermana, usted, Cuchica, hermana Albi, todo, estas flores tan bonitas, mire, váyase para Oceancina. Vaya a disfrutar. Hermano Wilfredo, mire usted cómo lo ha ido a botar la verdura todo el tiempo. Usted anda cansadito, hermano. Mire los ojos. Váyase a disfrutar. Hermano Edgar, usted tanto que canta. Usted se merece ir así flaco. Vaya así flaco. Hermano Oscar, mire usted cómo se esfuerza con esa guitarrita. Y usted y hermana, cómo le han de doler la garganta. La hermana Analía por la flauta. Mire, váyanse por una montaña este fin de semana. Porque ellos lo que quieren es estar bien con la gente. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia?
Cuando lleguemos a aquel día, ¿sabes qué lo dirá el Señor? ¿Qué debemos decir nosotros? Siervos inútiles somos. Siervos inútiles. Todo lo que usted ha hecho, yo he hecho, no es nada. No es nada. ¿Está cansado usted? Yo también. No le digo que no vaya, vaya. Un día vaya con su familia, disfrute. Si quiere ir con un hermano, invite a un hermano. Vamos, hermano, a una montaña. Vamos, pero el día domingo es el día del Señor. Están celebrando muertos que nadie los conoce. Muertos que murieron cobardemente. Si aquí se dicen que los soldados héroes, ¿qué? Si de espalda los mataron a muchos de ellos porque huyeron cuando vieron el peligro. Nosotros debemos de celebrar a aquel que murió de frente y resucitó, Cristo Jesús. No solo el domingo de Semana Santa, el día de resurrección, todos los domingos representan el día que Él resucitó por nosotros. Entonces no le digo no vaya, hermano, yo voy a ir este verano, primero Dios, pero no me voy a perder el privilegio de estar aquí con ustedes. No me voy a perder el privilegio de estar aquí cantando con ustedes, escuchando a un hermano predicar, estando con ustedes, no lo voy a perder. 10 años hemos cumplido con mi esposa de casados, 10 años. 10 años. Y casualidad que los 10 años siempre han caído, cae el aniversario de la iglesia. Y yo quisiera llevarla a algún lugar, quisiéramos ir, pero vamos otro día. Porque cae el día domingo, y no voy a cambiar un día domingo por complacerla a ella. Yo no voy a complacerla a ella antes que al Señor. Yo no voy a complacer a mis hijos antes que al Señor. Yo siempre voy a complacer al Señor. Porque fue el Señor que me lo dio a ellos. No ellos me han dado al Señor. Entonces debemos nosotros, los ellos están diciendo, vayan, hagan todo tipo de cosas. Son personas que convierten en libertinaje todo lo hacen libertinaje, todo diversión. Todo tiene que ser diversión en la iglesia. Esto aquí podemos vestirnos como queramos, no hay ningún problema. Ellos mismos se visten de una forma desordenada, de una forma que le dan ejemplo a las demás personas. Las esposas de los pastores sensuales, todo aquello, todo su cuerpo se les ve, su vestimenta. Y ahora, ¿sabe cómo le dicen a las esposas de los pastores acá en Maryland? La primera dama. ¿De verdad? En muchos lugares se les dice la primera dama, ya no es esposa del pastor, es la primera dama. Y el pastor tiene un guardaespaldas. A nosotros nos mandaron un correo. Yo pensaba pedir unas placas para el hermano Alfredo y para el hermano Oscar. Unas placas de policía colgadas acá, para los ancianos y para el pastor. Nos mandaron un correo de verdad. Y ellos tienen una placa para diferenciarse. Entonces toda la gente hace lo que ellos dicen, la forma de libertinaje. La autoridad que nosotros tenemos es la palabra del Señor. Los ancianos tienen autoridad en la iglesia definitivamente. El pastor tiene una autoridad dada por Dios, los ancianos una autoridad dada por Dios, los diáconos también para poder corregir, pero la autoridad que nosotros tenemos aquí debemos dejarlo guiar solamente en la palabra del Señor. Y entonces convierten en libertinaje, y terminando ya esto dice, convierte en libertinaje la gracia de Dios. Dice, somos salvos por gracia. Y como somos salvos por gracia, no hay problema, podemos tomar. Podemos ver esto, podemos ir a tal lugar, podemos andar aquí, podemos andar allá, no podemos hacer eso. Eso no nos lleva a pecar. La gracia nos lleva a vivir en agradecimiento, en alegría, en gozo, porque no hay que pagar un precio, sino que fue un regalo de parte de Dios para que nosotros vivamos agradecidos con Él. Para que nosotros vivamos agradecidos con Él. Entonces dice Judas acá, dice Judas en el versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes. Ágapes era el momento cuando los cristianos tenían en el Nuevo Testamento, los cristianos se reunían para comer como hermanos. Qué felices, como cuando nosotros los reunimos en el desayuno, estaban los hermanos en ese tiempo. Estos eran los ágapes, y estos eran manchas, no debían de estar ahí. Arruinaban la reunión, está diciendo Judas. Arruinan su comunión, arruinan su reunión, arruinan su alegría, su gozo, porque son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, o sea, eran impíos, con vosotros se apacientan a ellos mismos, o sea, solamente todo es para ellos mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, o sea, sin hojas, sin fruto, 2 veces muertos y derraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. O sea, ya son condenados, no hay esperanza para ellos, ya no hay oportunidad, ya está la sentencia. De esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos murmuradores, dice, son murmuradores no contra la iglesia, sino
contra la gente que está con ellos, sino contra las iglesias verdaderas. Murmuran contra la palabra del Señor, murmuran contra la palabra del Señor, son querellosos, siempre andan viendo qué pueden ver para poder criticar lo que es la iglesia del Señor con respecto a la sana doctrina, que andan según sus propios ¿qué? Deseos, sus propias concupiscencias, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hablan cosas infladas, fantasían, impresionan a la gente. Traen carros lujosos, les gusta dar carros lujosos, esto aquí para que vean, y dicen, y siempre se ponen ellos como ejemplo. Para ser como yo, ustedes tienen que hacer esto. Usted no tiene que ser como yo, usted tiene que ser como Cristo. Yo no tengo que ser como usted, yo tengo que ser como Cristo. Esa es la persona que nosotros debemos de imitar. Pero ellos dicen, así como yo tengo esto, yo he andado por tales lugares paseando. Dios me ha llevado a pasear a tal lugar. Dios me ha hecho esto. Dios me ha llegado. Y ellos dicen, y ustedes no han salido ni de aquí porque son miserables. Y la gente cree, y entonces la gente vuelve a esclavizarse porque ellos dicen, hay que hacer esto para poder salir de esa miseria, de esa maldición, de ese problema que ustedes tienen. Hermanos, la enfermedad, la pobreza, la necesidad, la aflicción, la muerte, no es señal de maldición. Aunque la muerte es parte de la maldición, pero ya para el cristiano ya no lo es. Ya no lo es. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo que dice en Romanos capítulo 8, en todas estas cosas nosotros somos más que vencedores. En hambre, en desnudez, persecución, muerte, angustia, todo eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Entonces, esto dice son aduladores. ¿Qué es un adulador? ¿Qué es un adulador? ¿Sabe qué es un adulador? Cuando alguien le diga a usted, usted sí es un hombre de Dios, y usted no lo es, ese es un adulador. Hermana, sin usted no haríamos nada en esta iglesia, hermana. Y usted no hace nada en la iglesia, ese es un adulador. No, muchacho, vos así como vas a ser un profeta de Dios, las naciones van a ser tuyas. Es un adulador. Ese es un adulador. Eso es lo que están haciendo. Veo en ti, a mí me lo dijeron varias veces, veo en ti algo diferente. Sí, diferente. Soy más gordo, más ya canoso, todo ese tipo de cosas. Veo que harás esto, conquistarás. A la única que pude conquistar es a mi esposa. No sé cómo lo hice, Dios me ayudó. No he conquistado a nadie más. Pero ellos dicen de esas, son aduladores. Y esta es la característica de ellos. Todo está bien, no hay ningún problema. El Señor te ama, y verdad nos ama, pero debemos entender la verdad. Esos son los aduladores. ¿Y qué dice? Para sacar provecho. Porque después de eso, cualquiera dice, no, este hermano, a mí me gusta cómo me trata. A mí me gusta cómo me trata. Este otro hermano, así, este otro hermano, no me gusta mucho, pero este hermano, ese predicador que está ahí, sí me gusta verlo. Pero este otro no mucho. Esa gente que está allí, sí, es como debe ser. Esa hermana, sí, un adulador. Pero quieren sacar un provecho de nosotros. Quieren sacar un provecho de nosotros. Dios lo único que quiere para nosotros, hermanos, es nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fuerza. Eso pide el Señor de nosotros, que le amemos a Él. Y solamente hay una forma de poder amar a Él, y es conociendo primero a su Hijo y guardando sus mandamientos. Entonces, para concluir, tratemos de buscar al Señor por medio de su palabra para no ser engañados como fueron engañados los hermanos de Gálatas. Y quería llegar al punto de decir como Pedro, él creía que no, quizás no iba a ser arrastrado, pero llegó el momento de ser arrastrado. Lo vamos a ver, Dios obró por medio del apóstol Pablo para redarguirlo. Entonces no digamos nosotros, no, lo que el hermano está diciendo no es para mí. Esto que hemos leído es para todos, empezando por mí. Estoy en peligro, cada día soy como oveja del matadero, dijo el apóstol Pablo. Yo lo soy. Tal vez no la persecución de los musulmanes, pero sí una muerte espiritual en mi vida, por causa de las falsas enseñanzas. Ustedes son como ovejas de matadero, están en peligro de ser engañados, de ser arrastrados y de ser muertos espirituales
y luego andar como aquellos que andan allá afuera, en la calle, diciendo un montón de cosas de la iglesia, cuando todo el problema fue ellos. No tomaron en serio la palabra del Señor, no buscaron de verdad la palabra del Señor, fueron arrastrados, y ya cuando fueron arrastrados fueron dejados a un lado. Dios nos habla a tiempo y también fuera de tiempo, pero ahorita estamos a tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, por permitirnos esta mañana estar aquí reunidos, Señor, en su casa, con los hermanos, las hermanas, y poder hablar de su palabra, poder enseñar, Señor, de su palabra, poder hablar de la verdad, de la única verdad. Señor, ayúdenos para que todos los que estamos en esta mañana acá podamos ser instruidos correctamente y especialmente por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo haga una obra, Señor, en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo haga una obra en nuestros corazones para que podamos ser cristianos fuertes, no cristianos desnutridos, Señor, que cualquier enfermedad nos tumba, sino que seamos fuertes, alimentados correctamente con comida sólida, que es su palabra, para que podamos, Señor, resistir en el día malo. Bendiga cada vida a los que estamos aquí, para que podamos ir creciendo cada día. Que no estemos estancados en el crecimiento, sino que lleguemos a ser como debemos de ser, a la imagen de Cristo, a la altura, Señor, que debemos de estar. Quizás unos más lentos que otros, pero que todos vayamos en ese crecimiento que debemos de crecer. Obre, los resultados se los dejo a usted, Señor. Usted da los resultados, haga usted una obra. También le pido, Señor, que sea usted obrando, llevándonos con bien a donde vamos, a los hogares, o a cualquier lugar que nos dirijamos, que vayamos con bien, que podamos nosotros, donde quiera que estemos sentados, a la mesa, o a una tienda, o en un lugar que andemos, podamos siempre recordar que ya no somos del mundo. Y que si hay oportunidad de hablarle a alguien, no perdamos el tiempo con cosas vanas, sino que hablemos de lo que debemos de hablar, de Cristo. Preguntarle si ya está Él en el camino, y si no, decirle de qué manera puede llegar. Glorifíquese, Señor. Bendiga las ofrendas, bendiga al dador alegre, bendiga los diezmos. Ayúdenos a este mes también poder solventar nuestras necesidades como iglesia. Usted siempre lo ha hecho. Por eso en usted espero, en usted confío, y yo sé que usted contestará conforme a su poder y conforme a su voluntad. Ayúdenos a amarle y ayúdenos a amar su palabra. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén.